Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día de titulares. El Consejo Electoral de Honduras pidió una prórroga para la presentación de revisiones, recuentos y pedidos de nulidad cuando todavía no hay resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Mientras el oficialismo denuncia fraude, la Organización de Estados Americanos, OEA, pide agilizar el conteo de los votos. En Venezuela, como represión estatal, calificaron la Nobel de Paz, María Corina Machado, y el ex candidato presidencial Edmundo González la muerte bajo custodia del antiguo gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. El detractor del chavismo había sido detenido bajo cargos de terrorismo. A más de 900 asciende la cifra de fallecidos por los deslizamientos de tierra e inundaciones que golpearon a Sumatra, la gran isla del oeste en Indonesia. Los desaparecidos se estiman en más de 400 y hay preocupación por el acceso a la alimentación de la población afectada. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral pidió en las últimas horas una prórroga para la presentación de revisiones del proceso electoral cuando todavía no hay resultados definitivos de los comicios del pasado domingo. El CNE dio a conocer que extendió el plazo en 2,5 días de calendario para las acciones de nulidad, que se completará así el 8 de diciembre al mediodía. Además, se anunció una prórroga de 5 días calendario para las revisiones y recuentos especiales que culminará a la medianoche del 15 de diciembre. El escrutinio de estas elecciones completa 18 horas sin actualizarse cuando el conservador Nasser Riasfura lideraba por menos de un punto porcentual sobre Salvador Nasrallah del Partido Liberal. Mientras tanto, el oficialista Partido Libre pide la nulidad de los comicios y la Organización de Estados Americanos demanda agilizar el proceso. 1. Prórroga para acciones de nulidad administrativa. Se concede una prórroga de 2,5 días calendario para interponer acciones de nulidad administrativa venciendo el día lunes 8 de diciembre del presente año a las 12 del mediodía. 2. Prórroga para revisiones y recuentos especiales. Se concede una prórroga de 5 días calendario para solicitar revisiones y recuentos venciendo el día lunes 15 de diciembre de 2025 a las 12 de la medianoche. En Venezuela murió bajo custodia el opositor Alfredo Díaz, quien fuera gobernador del estado insular de Nueva Esparta y quien completaba más de un año privado de la libertad. Fue la ONG Foro Penal la que confirmó este sábado el deceso de Díaz y el partido Voluntad Popular expresó que perdió la vida como consecuencia de un infarto, mientras el gobierno aún no se ha pronunciado. Díaz, integrante de Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024 en un contexto de agitación tras las elecciones presidenciales. Para María Corina Machado, Nobel de Paz, y Edmundo González, antiguo candidato presidencial, Díaz fue víctima de represión estatal. Alfredo estaba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Por tanto, esto no puede tratarse como un fallecimiento común. Es un crimen bajo la responsabilidad del régimen. Más noticias. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, insistió este sábado en que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Europa, a pesar de que en la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca, la administración asegura que el viejo continente se enfrenta a una desaparición, dicen, de la civilización a causa de la migración, por lo que podrían, aseguran, dejar de ser considerados como un aliado confiable. Veamos. Este documento de 30 páginas resume la visión del presidente estadounidense Donald Trump sobre el mundo. En él se enumeran por regiones sus estrategias de defensa nacional, comenzando por una prioridad, la denominada lucha contra el narcotráfico en América Latina. Esta estrategia ya se está llevando a cabo mediante un despliegue militar masivo en el Caribe, que incluye controvertidos ataques contra supuestos barcos de tráfico de drogas. En lo que respecta a Europa, la administración Trump fue directa. El informe sostiene que el continente se encuentra en una espiral descendente por la migración.
Entre los problemas más importantes a los que se enfrenta Europa están las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y generando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política. Esta postura hacia Europa y el apoyo abierto a las políticas nacionalistas no es nada nuevo. Poco después de asumir el cargo en febrero, Trump envió al vicepresidente J.D. Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, Vance atacó a los aliados tradicionales de Washington. Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las puertas a millones de migrantes sin controlarlos. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos reafirmado en este documento se centra en Asia, donde ha identificado un enemigo claro, China. La administración Trump también expresó su apoyo a Taiwán. China se hizo rica y poderosa y utilizó su riqueza y poder para obtener una ventaja considerable. Las élites estadounidenses o bien apoyaron voluntariamente la estrategia de China o bien se negaron a reconocerla. Es lógico que se preste mucha atención a Taiwán, dado que 1/3 del transporte marítimo mundial pasa cada año por el mar de China Meridional. Esto tiene importantes implicaciones para la economía estadounidense. Este documento ha suscitado fuertes reacciones, especialmente en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que su país no necesita consejos del extranjero. Sin embargo, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado del bloque. Vamos a Indonesia, en donde asciende a 900 la cifra de muertos que dejan las inundaciones y deslizamientos de tierra que han azotado a Sumatra, la gran isla del oeste del archipiélago, de acuerdo con los organismos de emergencias. Los desaparecidos se cuentan por más de 400 en este territorio al oeste del país, todavía con previsiones de lluvia. Además, hay preocupación en torno al aumento de hambre que podría tener lugar en zonas remotas. Esto fue el impacto simultáneo de 2 ciclones tropicales y de la temporada monzónica, lo que ha causado estragos no solamente en Indonesia, sino también en Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam. No tuvimos acceso a nada aquí durante 7 días. Para satisfacer sus necesidades diarias, Consumimos brotes de palmeras, brotes de lechos y diversos tipos de verduras que pudimos aprovechar porque no recibimos ayuda del gobierno. Después de que la inundación retrocedió, salimos y pudimos conseguir ayuda. ¿qué pasa con el agua potable? Entonces los estudiantes recogieron agua de la inundación y la hirvieron. Teníamos una bomba de agua, pero estaba rota en ese momento. Vamos a Siria, en donde se cumple un año desde la caída de Bashar al-Assad tras una operación militar relámpago lanzada por las milicias del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que avanzó durante semanas desde el norte e hizo su entrada en Damasco el 8 de diciembre. Desde entonces, la transición y el camino hacia la denominada normalización democrática aún enfrenta serios desafíos. El informe lo tiene Jesús Yajure. Una Siria plagada de divisiones conmemorará el lunes la caída de Bashar al-Assad, la ofensiva relámpago que forzó su huida a Moscú el 8 de diciembre de 2024 y el fin de casi 14 años de una devastadora guerra civil. En Hama, miles iniciaron el sábado los festejos de lo que llamaron su liberación. El presidente Ahmed al-Shara ha pasado de ser buscado por yihadismo a ser reconocido en buena parte de la escena internacional que ha retirado sanciones a Siria. Sin embargo, para la minoría alawita en el núcleo del poder durante décadas, se trata de más opresión y han llamado a la huelga. Bajo el lema de la libertad, quieren forzar la celebración del cambio de un régimen opresor a uno aún más opresivo, a pesar de sus intentos de doblegarnos de las peores maneras, deteniendo, asesinando, masacrando, secuestrando, quemando y ahora amenazando nuestro sustento. Confrontaremos su agresión con una respuesta clara, pacífica y colectiva. Más de 1.700 civiles, en su mayoría alawitas, fueron masacrados en marzo en choques entre fuerzas leales a al-Assad y las nuevas autoridades. En julio, enfrentamientos entre drusos, beduinos y las fuerzas gubernamentales provocaron otras 1.000 muertes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este año, Siria adoptó una declaración constitucional, celebró elecciones que fueron pospuestas en 3 provincias controladas por drusos y kurdos, inauguró un nuevo parlamento, abrió el primer juicio por violencia étnica y volvió a vender petróleo. Quedan aún pendientes el retorno de la seguridad y la confianza.
Una investigación de Reuters afirmó que exaltos funcionarios del régimen de Assad financian desde Rusia a milicias insurgentes contra el gobierno de transición. Más de 1,5 millones de sirios han regresado desde el extranjero. La economía crece por delante de la estimación del 1% del Banco Mundial para 2025 y el país se prepara para lanzar una nueva moneda que quitó 2 ceros y la imagen de Assad a sus billetes. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta pantalla en France 24. Quédense con nosotros.